Buenos días, tardes, jurado presente, compañeros todos, docente. Mi nombre es Farid Anate Rureta Vaca, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Continental, ¿no? Él es Juan Augusto Villavicencio de Algarre, también es estudiante de Ingeniería Civil, también está en la Universidad Continental, y juntos vamos a presentarles el trabajo de investigación que hemos realizado, que está titulado como Reforzamiento estructural con fibras de carbono, o CFRP, edificaciones de concreto armado de la unidad vecinal de Hilario Mendívil, ubicado en la ciudad del Cusco. Esta investigación surge por la necesidad de mejorar el sistema estructural de las viviendas de este sector, ya que hemos visto que han cumplido ya su ciclo de vida, tanto que también han sufrido modificaciones y necesitan ya un reforzamiento, el cual va a contribuir a mejorar estos aspectos, para el cual proponemos un método novedoso, el cual es el uso de la fibra de carbono. Pues en el presente podcast vamos a explicarles más a detalle, ¿no? En el planteamiento del problema, los objetivos, tanto generales como específicos que hemos tenido, las hipótesis, nuestro marco teórico, la metodología empleada, los resultados que obtuvimos, la discusión e interpretación de los mismos y finalmente las conclusiones y recomendaciones que hemos optado al final. Ahora les hablaremos de nuestro planteamiento del problema. Debemos recordar que la ciudad del Cusco ha sufrido muchos terremotos. Uno de los más recordados es del año 1950, que ocurrió el 21 de mayo. Esto es fuente según Huamán Ayala. A partir de este evento, colapsaron muchas viviendas y a necesidad de eso se crearon los conjuntos habitacionales. Uno de estos es Hilario Bendívil, que surge por la necesidad de vivienda. Debemos saber que estas viviendas ya han cumplido con su ciclo de vida. Muchas de ellas ya tienen más de 70 años de haber sido construidas. Pues, y estas mismas edificaciones, como les iba comentando, presentan fallas ya inclusive visibles, ¿no? A simple vista, sin ningún tipo de rigurosidad técnica. Por ejemplo, fisuramientos, degradamiento de materiales, columnas débiles e inclusive ampliaciones técnicas no justificadas que podríamos considerar como caseras, ¿no? Hechas por los mismos habitantes, sin ningún tipo de justificación. Además de que la normatividad que se manejaba en aquel entonces es muy diferente a la normatividad que se maneja hoy en día. Tiene una base, sí es cierto, pero ha cambiado. Y es decir, los edificios de ese entonces no cumplen con algunos parámetros que hoy en día exige la norma. Como hemos visto que estas viviendas antiguas están sufriendo alteraciones por métodos no técnicos, sino sin asesoramiento y sin cumplir las normativas, entonces debemos ver un nuevo planteamiento que ayude a cubrir estas necesidades. Puesto que lo último que queremos hacer o lo que se quiere evitar es que se derrumbe, ¿no? Por así decirlo, porque son fallas muy notorias y creo que derrumbar las viviendas sería una catástrofe, peor inclusive. Entonces, en base a todo este contexto, sale la siguiente pregunta, Juan. ¿Cómo podríamos mejorar estas viviendas sin alterar su masa ni su arquitectura y al mismo tiempo incrementar la capacidad estructural que éstas poseen? Para responder a tu pregunta, Farid, hemos visto en nuestro trabajo que una de las alternativas es el uso de la fibra de carbono, como hemos visto en países como China, Japón, Estados Unidos o toda Europa y Asia, que ya se implementa este sistema como un reforzamiento estructural en viviendas antiguas, como en este caso de las unidades vecinales de Hilario Bendívil. Es por ello que ya estamos optando por un método no convencional que rompa estos parámetros, ¿no? Y contribuir a las nuevas investigaciones futuras, ¿no? Bueno, ahora hablemos de los objetivos y las hipótesis que tenemos, ¿no? Primero empezamos con el objetivo general, el cual es evaluar cuantitativamente la resistencia a compresión y el comportamiento estructural de los elementos de concreto armado representativos de la unidad vecinal de Hilario Mendívil, obviamente con el uso del CFRP. Para lo cual nos hemos propuesto cuatro objetivos específicos. El primero, el cual es determinar la variación porcentual de la resistencia a la compresión, viendo que tenemos nuestro prima FC que se tiene actualmente, mejorará tal vez con la implementación del CFR. Luego tenemos que analizar el CFR en modo de falla. Ya hemos visto que el concreto tiene una falla frágil, tal vez mejor, si veremos si mejorará con la fibra de carbono a que pase tal vez a una falla dúctil. Luego tenemos que evaluar el impacto de la masa estructural. Queremos ver si al implementar la, la fibra de carbono, esta puede variar, ¿no? O no en el peso. Luego queremos verificar estadísticamente los resultados mediante tablas, ¿no? Lo cual nos permite ver los resultados finales.
Ahora bien, las hipótesis obviamente están ligadas a nuestros objetivos, ¿no? Para ello, nosotros aseguramos, primero, de que la resistencia a compresión va a aumentar en un 20%, es decir, el F'C aumentará en un 20%. Segundo, nosotros aseveramos de que la falla que se tiene actualmente, que es una falla frágil, va a pasar a una dúctil, ¿ok? Como tercer ítem, nosotros aseguramos también de que la masa, el incremento de la masa, no va a exceder el 5%. Y finalmente, van a haber diferencias estadísticamente significativas a un 95% de confianza. Bueno, ahora hablaremos del marco teórico y nuestros antecedentes. Estamos hablando mucho de la fibra de carbono, pero Juan, ¿qué es la fibra de carbono? La fibra de carbono son filamentos finos compuestos por carbono, los cuales se caracterizan por su rigidez, resistencia y su livianidad. Y como hemos visto en estudios que se tiene en otros países, que en donde se ha aplicado la fibra de carbono, en más que todo en muros, vigas y columnas, han mejorado, ¿no?, lo que son la resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión, al corte y a la torsión. Ahora yo te pregunto, Fadi, si tú conoces alguna normativa que regule todo esto. Pues claro, pero buena pregunta, ¿eh? Pero más que llamarle normativa, les llamaríamos como guías, ¿ya? La primera de todas es la ETAG 014, que nos brinda un protocolo a seguir para la elaboración de este material, el cual tiene que cumplir con los parámetros principales, que son la resistencia, la rigidez y la livianidad. Tiene que cumplir con estos parámetros que caracterizan principalmente al CFRP. Y luego tenemos una guía americana, que es la ACI 440-2R17. Esta guía nos brinda una facilidad, ciertas pautas a seguir para la colocación adecuada de este material, ¿ok? De manera estructural, obviamente. Entonces, en base a estas pequeñas pautas y guías es que surgieron estudios a nivel internacional, por ejemplo el de Murad, ¿ya? El cual tuvo, tuvo una mejora del 43% en sus vigas reforzadas con CFRP a compresión. Y en cuanto al contexto peruano, existen dos antecedentes muy importantes que quisiera destacar. El primero es el de Huaytaya, que es una persona que utilizó pequeños parches de CFRP en estructuras importantes, históricas dentro del Cusco. Por ejemplo, la catedral posee pequeños parchecitos en lugares muy puntuales de CFRP para cubrir esta necesidad de resistencia. El otro proyecto importante es el de Alfaro, que es un proyecto ubicado en Caraballo, el cual desde el primer instante se planteó el uso de CFRP como diseño. ¿Okay? No se esperó a un tiempo después, un año después para emplearlo, sino desde el primer instante se utilizó CFRP y el cual obtuvo una mejora del 33% en sus vigas a flexión. Entonces, como podemos ver, el CFRP tiene resultados positivos, sí es cierto, sin embargo, la información que existe dentro del Perú es muy escasa y es allí donde surge nuestra laguna de conocimiento. Sí, esta laguna del conocimiento hay que evaluarla, ¿no? Porque es muy importante tener, ¿no?, ya nuevos antecedentes que cubran esta necesidad. Como se ha visto, no tenemos normas técnicas nacionales ni locales que cubran esto. Por lo cual, con esta investigación queremos tener, ¿no?, un antecedente que pueda ser usado por futuros investigadores, tanto para cuando se haga el uso del CFR, cuando quieran hacer una intervención. Bueno, ahora hablemos de nuestra metodología. Pues nuestra investigación fue de tipo aplicada, a un enfoque meramente cuantitativo, un nivel explicativo con un diseño experimental, ¿ok? En el cual utilizamos diferentes briquetas y probetas de concreto con y sin refuerzo de fibra de carbono. Estas probetas se prepararon siguiendo lo que es la norma ACTM C39 para un concreto de F'C de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, donde se usó un adhesivo epóxico y láminas unidireccionales de CFR, donde se realizaron el corte y la limpieza y el lijado de las mismas. Para hacer nuestras probetas usamos lo que es la norma peruana, donde nos recomienda hacer que debemos hacer 3 briquetas a los 7 días, otra a los 14 y otra a los 28, en lo que nos hace un total de 9 briquetas, pero en nuestro caso de estudio nosotros realizamos 24 muestras, con la finalidad de tener una mejor muestra estadística para nuestra línea de tendencia, para tener mejores resultados. Ok, en cuanto al proceso experimental que hemos hecho, les voy a comentar un poco. Primero, ¿por qué obtuvimos o por qué optamos por el F'C 210? Puesto que nosotros hicimos una prueba no destructiva para encontrar la resistencia concreta actual de la unidad vecinal de Hilaro Mendívil.
fue mediante el uso de los esclerómetros. Entonces los resultados de estos nos brindaron que era un concreto de 210, para lo cual utilizamos, ¿no? el dato que utilizamos para nuestro diseño de mezclas y poder recrear ese concreto en laboratorio. Entonces eso fue lo que hicimos, utilizamos las 24 probetas, como lo comentaba Juan, y las recreamos en el laboratorio. La mitad de estas las cubrimos con fibra de carbono, las reforzamos con fibra de carbono de manera unidireccional. La otra mitad la dejamos tal como estaba. Al mismo tiempo que estábamos haciendo eso, pesamos una muestra con la otra, ¿no? Para comparar si es que la masa aumentaba, como era uno de nuestros objetivos. Una vez pesados, los sometimos a ensayo de compresión, tanto las que tenían refuerzo como las que no tenían refuerzo, les sometimos a compresión. Y finalmente, los resultados que obtuvimos, pues tenemos que validarlos si son estadísticamente significativos, ¿no? Sí, para este caso las variables que usamos fueron lo que es la resistencia a la compresión, el tipo de falla masa estructural, lo que es la significancia estadística, y gracias a este análisis lo llevamos a cabo con los software de estadístico y las hojas de cálculo, ¿no? Como es el caso del Excel. Bien, vayamos a nuestros resultados y nuestras discusiones. Ok, pues nuestros resultados fueron muy concluyentes, ok, fueron positivos. Por ejemplo, tenemos en caso del primer objetivo, que era el del aumento del F'C. Vimos que gracias al CFRP hubo un incremento en promedio del 24.3% a resistencia de compresión. Es decir, el F'C incrementó en un 24.3%. Además, lo que es el modo de falla fue más dúctil, lo cual es una mejora, ¿no? En lo que es la seguridad estructural. Además, la masa aumentó un 3.4%, en lo cual es irrelevante en lo que son términos sísmicos. Sí, nosotros dijimos que no podía exceder el 5%, pues sí está dentro del rango, ¿no? Ahora, en cuanto a las pruebas estadísticas que hicimos, en cuanto al test-student y a los intervalos de confianza, que fueron las que utilizamos, pues nos validaron nuestros datos, nos validaron esa significancia estadística de las diferencias, ¿no? Que, lo cual implica que el refuerzo de CFRP no solamente está vinculado estrechamente con el aumento de su resistencia, sino también con el comportamiento ante la falla, ¿no? Están estrechamente vinculados y que no es coincidencia de que al utilizar CFRP como refuerzo, este valor haya incrementado. Bueno, como vemos, estos resultados coinciden, ¿no? Con investigaciones internacionales. Y lo más relevante de esta investigación es que este estudio fue hecha, ¿no? En nuestro medio local, ya que lo hicimos con los materiales que tenemos acá, ¿no? Que se pueden conseguir en nuestro medio, que es la región del Cusco. Bueno, vayamos a nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones finales, ¿no? Como general, o de manera general, nosotros concluimos de que el CFRP es muy bueno. Ahora vamos a desglosar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, aumentó significativamente la resistencia a compresión que este tenía, ¿no? Entonces, es decir, el F'C aumentó significativamente. También el modo de falla pasó de frágil a dúctil, ¿ok? Y como tercera parte es como que la masa no excedió el 5% que nosotros decíamos, lo cual es meramente insignificante en términos de una edificación, el aumento de masa, que es muy pequeñito, que es de 3.4% únicamente. Y todos estos beneficios son estadísticamente comprobables, que eso es algo súper interesante y súper bueno, puesto que cualquier persona lo puede replicar. Bueno, también recomendamos impulsar técnicas, ¿no? O impulsar el desarrollo de normativas peruanas para el uso, ¿no? del CFR, ya que hemos visto que hay una falencia y una escasez de esta norma. También hemos visto que se debe capacitar a profesionales, ¿no? Porque hemos visto que en el caso de la que es la catedral ya se está interviniendo, entonces faltaría más profesionales y técnicos que apliquen este CFR. También recomendamos que, como hemos visto que las viviendas que están antiguas y no tienen un asesoramiento técnico, están con estas falencias, ¿no? Lo que es en el sistema estructural. Entonces se tiene que reforzar más que todos los sistemas estructurales, como hemos visto, ¿no? En lo que es ahora en las columnas, se puede aplicar en vigas, en muros. Entonces debemos que ya impulsar, ¿no? Esa normativa, ya que se está aplicando, ¿no? En otros países y es una buena solución que debería estar incorporada en nuestra normativa peruana.
Sí, y pues bueno, hay algo interesante que me gustaría dar como sugerencia de grupo, que es a las próximas investigaciones que se realicen sobre este tema, abarquen otro tipos de carga adicionales, pues con lo que nosotros nos centramos únicamente en ensayos de compresión. Sin embargo, como sabemos, existen otros tipos de carga, ¿no? Como tracción, existe flexión, existe torsión, existe inclusive corte. Entonces, someter a esos ensayos de corte, de tracción, de torsión, sería interesante y mucho más enriquecedora, puesto que el CFRP es un material que realmente funciona y sería muy interesante empezar a implementarlo en nuestro país, puesto que como se iba comentando, hay muchos lugares que están en peligro, básicamente, peligro sísmico, y están en falla inminente. Entonces utilizar esto para evitar el para evitar el derrumbamiento de todas estas unidades vecinales, el derrumbamiento de todas estas viviendas antiguas, evitar ese derrumbamiento utilizando esta solución que es moderna, de una tecnología novedosa, pues es un plus muy grande que nos gustaría impulsar en el Perú. Bueno, finalmente, para cerrar nuestro podcast, queremos dar el agradecimiento, ¿no?, a los docentes, asesores de la Universidad Continental y este jurado que hoy día nos ha acompañado. Y queremos presentar, ¿no?, este trabajo para las futuras generaciones como una experiencia que nos ha enriquecido tanto a nosotros y también ojalá que sirva para los futuros investigadores, ya que este conocimiento sobre la fibra de carbono es algo novedoso que ya últimamente se está aplicando en nuestro medio. Entonces, si algún otro investigador quiere hacer uso de nuestro trabajo, sería muy grato para nosotros haber aportado, ¿no?, un poco y ellos seguir avanzando e innovando mejor en este estudio sobre lo que es la fibra de carbono, en lo que es el sistema estructural de reforzamiento más que todo. Pues sí, la verdad es que esperamos que nuestro trabajo de investigación contribuya al desarrollo de soluciones sostenibles y modernas en cuanto a problemas sísmicos, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, hace poco hubo un sismo bastante fuerte en Lima de 6,1 grados, entonces muchas estructuras han sido perjudicadas por este sismo, que básicamente no estaban preparadas para recibir este tipo de movimiento telúrico. Entonces, empezar a aplicar estas soluciones que son modernas, no son para nada costosas en comparación a otras métodos, ¿no? Por ejemplo, el encamisado o ese tipo de refuerzos con acero son bastante costosas y tienen otro tipo de variantes. Entonces, este tipo de solución que es súper fácil de hacer en comparación a las demás, sería muy interesante que se empiece a aplicar dentro del país. Y es por eso que de verdad fue un gusto haber estudiado este tema junto con mi compañero. Esperamos que nuestro pequeño granito de arena sirva para las generaciones futuras. Gracias. Gracias.